Con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. Ahora sí, Sí, son información abundante. Tuvimos el dato del IGAE de marzo. Al tener ese dato, a su vez, se revisó el dato del PIB al primer trimestre. Sí. Después tuvimos el dato de la inflación, segunda quincena de abril. Sí. También tuvimos hoy la balanza comercial preliminar del mes de abril. Sí. Y ayer se revelaron algunas cifras de la producción de Pemex. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Por donde quieras, mi estimado. Vamos por el IGAE. El IGAE de marzo sale arriba de lo estimado, un crecimiento del 3.3%. Es una buena noticia. Dentro de esta, ¿qué es lo que estamos viendo? El sector primario crece al 4%. La industria, que ya conocíamos, la producción industrial creció 2.1%, donde destaca el crecimiento de la construcción, sobre todo, no tanto de manufactura, que está débil, y las actividades terciarias, el comercio, el mercado interno, creciendo muy fuerte, como era de esperarse en una época preelectoral, ¿no? Por el gasto gubernamental y de campañas que se da, ¿no? Incluso por arriba de lo que estábamos estimando, 3.8%. Pues bueno, con estos datos vamos a ver qué es lo que pasó en el PIB, y aquí vemos una sorpresa. El dato preliminar del PIB era de un crecimiento del 2% en el primer trimestre, y ahora con estas cifras se revisa a la baja, en lugar de que fuera al alza, con un crecimiento del 1.9%. Por darse una idea, la cifra promedio del PIB es más alta que este 1.9%, que el 2%, es como del 2.5%. Entonces, pues esta es la cifra definitiva del primer trimestre. Dentro de esta, el sector primario está creciendo al 0.7%, la industria, donde está la construcción y la manufactura, crecen al 1.5%, las actividades terciarias al 2.4%. Donde fue más drástica la desaceleración fue en el mes de enero, donde la economía solo creció, de acuerdo a INEGI, 1.1%. Después, en febrero, se creció en el IGAE al 2.6% y en este mes de marzo 3.3%. Entonces es un poco contradictorio contra lo que dicen, es que se está dando una desaceleración de la economía. Pues no, si ves las cifras mensuales, más bien se está dando una aceleración. ¿Qué es lo que pensamos? Lógicamente, que vamos a tener incluso para el segundo trimestre mayor crecimiento que este 1.9%, precisamente por el efecto del gasto gubernamental electorero y del gasto de las campañas, ¿no? Bueno, estos son los datos de PIB al primer trimestre. Ahora vamos a ver las cifras de balanza comercial, perdón, las cifras de inflación. También las tuvimos ayer. Para arriba otra vez la inflación. Muy desafortunado desde que Banco de México, la Junta de Gobierno, muy machista, se aventaron a reducir la tasa, ¿no? Del 11.25 al 11. Pues a partir de ahí en adelante, la inflación no ha cedido, sino para arriba, para arriba, para arriba. Y hoy se reporta en 4.78. El último dato lo teníamos en 4.66. Ahora es 4.78. La inflación al término, a la primera quincena de mayo, donde se destaca que la inflación, la parte no subyacente, es decir, la parte volátil, que llegó a estar incluso en negativos hace unos meses, hace como un año, estaba en negativa esa inflación no subyacente, la parte volátil, por la caída que hubo en los precios de energía, ¿no? Y más alimentos. Bueno, pues ahora esa parte volátil está en 6.27, voladísima. Mientras que la parte subyacente es así, buena noticia, por lo menos, sigue con una muy gradual tendencia a la baja y está en 4.31.
Bueno, pues con estos datos conocimos las minutas del Banco de México, donde de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, 3 que son, pues, de la 4T al 80%, quieren bajar la tasa de interés, y 2 que me imagino que son Jonathan Heath y esta Espinosa, pues son más ortodoxos, ¿no? Y están pensando en que no debería bajar la tasa de interés mientras la inflación sigue en ascenso. Esto es una interpretación de ver las minutos de la Junta de Gobierno, porque no se menciona quién tiene qué postura. Sino es un miembro de la Junta dice esto y otro miembro de la Junta dice esto. Lo total que hay división al interior de la Junta de Gobierno de Banco de México, y se ve difícil que se atrevan a seguir bajando tasas cuando la inflación va para arriba. Aquí habíamos comentado que había una, digamos, nueva fuente de presiones inflacionarias, que ya no estábamos luchando contra el proceso derivado de la pandemia, del pico de la pandemia, sino ya estamos hablando de otro contexto que está generando a Correctísimo. nivel mundial presiones inflacionarias. A nivel mundial y además adentro. Aquí en Además, México tenemos, aparte nuestros, pues digo, ¿qué crees que, no? no, bueno, que por nada más supuesto que no. es inflación importada. Pues no, Sí. también tenemos aquí una serie de Y cuestiones entre las que destaca la inseguridad. el narco. Fíjate que Ajá. no se ha hecho una evaluación y no sería muy difícil hacerlo en algunos productos. ¿Cuánto el narco, el El gobierno, pollo, como tiene sus acuerdos con los grupos criminales, sí, ¿no? sí, No se da cuenta que están alterando y están afectando el desarrollo de la economía y que están ocasionando escasez y están ocasionando presiones inflacionarias así es. en Y básicos. bueno, pues también las restricciones a la importación de maíz, pues también, Lo que nos acaba de decir Laura Mendoza, que viene una nueva disposición del gobierno mexicano a la importación de acero de China y entonces están ahí almacenados toneladas y toneladas de acero esperando entrar a la economía mexicana que venían en viaje y ahora pues les va a salir más caro el asunto sí. y eso va a implicar incremento en los precios tarde o temprano, ¿no? Sí, 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 desde luego. Entonces, sí hay cuestiones de adentro que están generando presiones inflacionarias, independientemente de que está sucediendo en el mundo nuevas presiones inflacionarias. Bueno, pues tiene que ver con el cambio climático, la sequía tan fuerte tiene a los precios de los alimentos cerca del 10% a nivel mundial, ¿no? La cuestión de la gasolina, porque Arabia Saudita tiene, junto con sus amigos de la OPEP Plus, restricciones en la oferta de petróleo, los acontecimientos en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, que pues, disparan todo esto, los precios del petróleo, y pues una economía de Estados Unidos que sigue sobrecalentada. Todo esto implica presiones inflacionarias a nivel mundial, ¿no? Claro. Tuvimos también la balanza comercial del mes de abril. Buenas noticias en esta balanza comercial en cifras originales. Las exportaciones, que hace 2 meses estaban en negativo, o hace 3 meses, por eso la fuerte desaceleración que se vio a principios del primer trimestre. Bueno, pues ahora traen un crecimiento del 11.4%. Son cifras originales. Aquí pues también hay que ver que cuando se mueve en el calendario la Semana Santa, pues, se pueden afectar los números, ¿no? Y algo debe haber pasado ahí, pero de esto. Pero al final estamos teniendo 11.4% de crecimiento en exportaciones totales, dentro de las cuales las petroleras, las exportaciones de crudo, pues, traen una contracción del 11.5%, mientras que las exportaciones no petroleras crecen al 13.1%. Muy fuerte, ¿no? Dentro de estas, por ejemplo, las agropecuarias creciendo al 22%, 22.6%. Las extractivas, donde está la parte de petróleo, menos 3.5%, y la manufactura, que es el grueso de las exportaciones, crece al 12.9%, y dentro de las manufacturas, las automotrices, que son la estrella, ¿no? Pues están creciendo al 27.7%. Fuertísimas las exportaciones automotrices, las no automotrices al 6.1%.
Las importaciones totales crecen al 15.4%, dentro de ellas las de bienes de consumo están creciendo al 25.6%. Bueno, pues este tipo de cambio tan bajo se ve como algo lógico. 25% de incremento en las exportaciones de bienes de consumo. Las no petroleras en particular creciendo al 48.7%. ¿Cuánto? Los 48, ¿qué? 48.7%, las importaciones de bienes de consumo no petroleras. 48.7%. Ese es el efecto del tipo de cambio tan bajo. Y los bienes intermedios, que son los que compramos para transformarlos y generar exportaciones manufactureras, están creciendo las importaciones de bienes intermedios al 11.5%, dentro de las cuales las no petroleras al 14%. Y por último, bienes de capital están creciendo al 32.5%. Ayer se revelaron las cifras de producción de petróleo, la cifra más baja del sexenio, atrás, ¿Cuánto? 1.47%. 1.47 barriles. 1.470.000 barriles Así es. promedio. Cuando la meta del gobierno era irse a 2.4. Sí. Bueno, no le salió. Bueno, esto y muchas otras cosas no le salió. Así es. Así es, un desastre. Pues sí, pésima esta cifra en el contexto de cómo está presionado Pemex. Sí. El director general Octavio Romero prometió que ya en agosto ya va a haber liquidado todas las cuentas por pagar a proveedores. Sí. Y pues, la verdad es que no se ve cómo. Adicionalmente tienes vencimientos tan importantes de la deuda financiera, ¿no? Y Hacienda pues apenas está dentro de su presupuesto, que es lo que está autorizado por el Congreso, pues dándole alguna cantidad de dinero para los vencimientos de la deuda financiera. ¿Tienes en la cabeza el dato del compromiso financiero del año entrante? Este año, 145,000. Este año, 145,000, ¿qué? Si la memoria no me falla, 145,000 millones de pesos. 145,000 con lo millones. cual nos estaríamos yendo al billón de pesos metidos a Pemex. En el primer trimestre, A ver. Sí. En el primer trimestre le pusieron como 70 y solo recaudaron 40 y tantos mil millones, porque hay que recordar que tanto en enero todavía estaba condonándole los impuestos a Pemex, ¿no? Bueno. Octubre, noviembre, diciembre y enero tuvieron que condonar impuestos a Pemex para que pudiera más o menos salir adelante, descobijando las participaciones federales de todos los estados, ¿no? Oye, va a salir más caro rescatar a Pemex que rescatar a la banca en el Fobaproa. Claro, no, hombre. El Fobapro eran 17,000, 17% del PIB. Igual a ser. Este rescate de Pemex iba a ser fuerte. Incluso ayer el secretario de Hacienda, como que, ya ves que se había corrido la noticia de que estaban analizando reestructurar 40,000 millones de dólares. Sí. Pues dijo, no nos pueden hacer operaciones grandes, nos vamos a ir pian pianito. Y además esto ya le corresponde a la siguiente administración. Que no se haga güey, él va a seguir. ¿Y sabes qué? Pues como que lo están obligando a ver si, No, pero a ver si ¿sabes qué? deshoja la margarita. Soltaron los 40,000 para ver cómo reaccionaba el mercado. Pues lo lógico, ¿no? Se cayó el valor de la deuda del gobierno mexicano y subió la deuda de Pemex. Bueno. Oye, ¿tienes tiempo? ¿Cómo para qué, Lalito? Como para que te quedaras en el siguiente segmento. Claro que sí. Y me interesa mucho que veas algunas consideraciones de los invitados que tuvimos, de los jóvenes invitados que ayer tuvimos, que les gira la canica durísimo, muy durísimo. Y me gustaría un breve apunte de tu parte a cada uno de esos segmentos. ¿Te parece bien? Con todo gusto. Muchas gracias. Regresamos.